Invitamos ahora a José Concha para que nos presente el tema flotación de partículas gruesas aplicada a minerales sulfurados de cobre. José, tienes 15 minutos. Buenas tardes con todos. Agradecer al Instituto de Ingeniería de Minas, a Perumen y a ustedes por estar aquí y brindarme la oportunidad de compartir con ustedes la experiencia que tenemos con la aplicación de una nueva tecnología de flotación que ha sido desarrollada específicamente para flotar partículas gruesas. Y cuando hablo flotación de partículas gruesas, estoy hablando de partículas mayores a 150 micrones y, por ejemplo, para sulfuros de cobre hemos logrado flotar exitosamente hasta 850 micrones. Okay. La presentación va a estar dividida en tres partes principales: una introducción, luego comentarles un poco cómo opera esta tecnología, esta celda de flotación, y finalmente las posibles aplicaciones que estamos visualizando para esta tecnología. Si vemos este slide con el que quiero empezar mi presentación, en mano izquierda vemos la producción de cobre y cómo ha ido disminuyendo las leyes de cabeza de los depósitos de este mineral. Entonces vemos que es una tendencia que cada vez los minerales van a ser menos ricos y por lo tanto, dada la gran demanda, por lo tanto vamos a necesitar producir o tener plantas de gran tamaño. Y eso es, al otro lado, en la mano derecha, van a poder ver el tamaño de los proyectos mineros de cobre, que son megaproyectos. Estamos hablando, si vemos los últimos proyectos aquí en Perú, la mayoría han sido mayores a 100.000 toneladas por día. Entonces esta nueva demanda de cada vez procesar mayores tonelajes también está obligando a las mineras a pensar en forma más eficiente de hacer las cosas. Como bien comentaba Bernardo en la exposición anterior, creemos que es hora de romper paradigmas y creo que también el tema de innovación, más que una palabra de moda, va a ser una necesidad en los próximos años, si es que ya no la es. En ese sentido, hablando de innovación y romper paradigmas, un tema que viene tomando cada vez más importancia en el procesamiento de minerales y específicamente en flotación es flotar partículas gruesas. Sin embargo, por mucho tiempo se ha intentado flotar gruesos con pocos resultados y mucho tiene que ver con el tipo de mineral, pero también tiene que ver con el tipo de tecnología que estamos utilizando actualmente en nuestras plantas. Este gráfico que pueden ver en el slide nos muestra cómo afecta el tamaño de partícula en la recuperación del mineral valioso. Independientemente de la planta que ustedes vayan a evaluar, van a ver un comportamiento semejante a este. ¿Y cuál es este comportamiento? Que en las fracciones gruesas, y en las fracciones finas, en las fracciones gruesas y en las fracciones finas, es donde se pierden las mayores cantidades de elementos valiosos en nuestras plantas de flotación. Entonces, enfocándonos en los gruesos, vamos a ver que flotar partículas mayores a 150 micrones en celdas convencionales es muy complicado o casi imposible. Esto tiene que ver con el grado de liberación que necesitamos que tengan los minerales para ser recuperados en estas celdas, y también tiene que ver con la misma hidrodinámica de la celda. Para flotar gruesos necesitamos la menor turbulencia posible. Y en las celdas mecánicas, lamentablemente, necesitamos turbulencia para mantener los sólidos en suspensión. Entonces, si es tan difícil flotar partículas gruesas, ¿por qué el interés de movernos hacia ahí? He tomado algunas citas de líderes en la industria minera y específicamente en el procesamiento de minerales, que citan la importancia de la flotación de partículas gruesas. La primera, el señor Tony O'Neill, director técnico de Anglo American, comenta que flotar partículas gruesas podría cambiar drásticamente los costos operativos de una planta concentradora.
Flotar grueso nos permitiría incrementar nuestro procesamiento en un 30-40%, sin afectar drásticamente la recuperación. Se habla de 2-3 puntos, es decir, vamos a producir mayores toneladas de cobre fino, y esto además nos permitiría reducir el consumo de energía en 20%, y sobre todo para algunos proyectos ubicados en el sur del Perú y en el norte de Chile, el tema del agua, que es vital, nos permitiría reducir el consumo del agua en un 30-40%. Otros estudios hechos por Mancosa y la Universidad de Utah hablan algo semejante, que flotar grueso nos permitiría incrementar la capacidad de procesamiento de nuestra planta en un 25% sin la necesidad de instalar más molinos. Por su parte, el doctor Jameson, que es una de las personas que también ha investigado bastante en el tema de flotación, habla que flotar gruesos podría reducir el OPEX de un proyecto minero, hablando de todo el OPEX, en más de 10%. Entonces, todos estos beneficios y otros que están listados en la presentación son una gran motivación para seguir investigando y viendo qué se puede hacer en este tema de flotación de partículas gruesas. Como les comentaba, lamentablemente con las tecnologías que tenemos actualmente en nuestras plantas es muy complicado flotar gruesos. Y desde finales de la época del 90, inicio del 2000, ERIES, conjuntamente con algunas universidades en Estados Unidos, desarrolló una celda específicamente para flotar gruesos, porque entendimos que es complicado con una misma tecnología flotar gruesos, partículas intermedias y partículas finas, porque el comportamiento, la energía o la hidrodinámica para flotar esos tres tipos diferentes de partículas es totalmente diferente. Esta celda la llamamos HydroFloat y es una celda de lecho fluidizado. El esquema simplificado de esta celda la pueden ver en la lámina. Es una celda de fondo cónico, donde la alimentación ingresa por la parte superior de la celda, el concentrado también sale por la parte superior por unas canaletas y el relave sale por la parte inferior. Esta celda no tiene agitación, y el mecanismo de flotación, como les comenté, es a través de un lecho fluidizado, el cual lo generamos a través de la adición de agua y aire a presión. En el video, aquí pueden ver, esta cama de color blanco es un lecho formado por las mismas partículas que estamos flotando. Con este lecho va a evitar, que las partículas gruesas se sedimenten rápidamente, los va a mantener como flotando y les va a dar el tiempo suficiente para que el mineral hidrofóbico se adhiera a las burbujas de aire. Esas burbujas de aire les va a cambiar la gravedad específica y les va a permitir que ese mineral hidrofóbico pueda ser arrastrado hacia la parte superior de la celda y pueda ser recuperado. Con ese lecho fluidizado minimizamos la turbulencia entre la celda, y otra característica de esta celda que trabaja sin colchón de espuma para evitar el desprendimiento de partículas gruesas de las burbujas de aire. Moviendo rápidamente, que ya me queda poco tiempo, algunas de las características, como les comenté, podemos flotar partículas hasta 1400 micrones para sulfuros de cobre. Un tema importante aquí a mencionar, que los reactivos son los mismos que utilizamos en la flotación convencional, excepto unas pequeñas modificaciones en el espumante. Y una cosa interesante de esta celda es que no necesita celdas en serie. Se alimenta, valga la redundancia, a la celda, al mineral, y el relave que sale de la celda es el relave final. Y otro tema también es que esta celda necesita, según estudios hechos en la Universidad de Utah, basta 1% de la superficie hidrofóbica expuesta para poder ser recuperado. Minerales con muy poca liberación podemos recuperar en esta celda, y por lo cual es ideal para flotar relaves de las plantas concentradoras. Algunos datos de diferentes pruebas que hemos hecho aquí en Perú nos han dado ya alguna idea clara de la eficiencia que puede tener esta celda para flotar partículas gruesas, y brevemente comentarles que una de las primeras pruebas, si no la primera prueba que hicimos aquí en Perú, o mejor dicho, a nivel del mundo para flotar partículas o minerales de cobre con este tipo de celda, fue en Antapacay. Eso fue hace ya unos 4 o 5 años. Sin embargo, todavía no vemos implementada aquí en Perú esa celda. Esperemos que ya pronto.
Y lo que quiero llamar la atención con esto, porque les menciono esto, que en Australia, que en una mina que se llama Cadia, en Newcrest, que empezó hace un año y medio tal vez atrás a hacer investigaciones con este tema de flotación de partículas gruesas, ya la está implementando industrialmente este año. Entonces, la primera aplicación para sulfuros de cobre con esta tecnología va a ser en Australia, en una planta de 70.000 toneladas por día. Sin embargo, esa tecnología ya es antigua, viene trabajando desde el 2002, y los principios de operación para minerales de fosfato es lo mismo que para minerales de cobre. Entonces, eso nos da la seguridad que la aplicación va a ser eficiente. Ahora, dirán ustedes, ¿cómo esta tecnología la puedo aplicar en mi planta? Como les comenté inicialmente, estamos pensando en dos posibles aplicaciones. La primera, para tratar minerales frescos, como una tecnología de preconcentración. En el slide podemos ver un diagrama de una planta concentradora que, en vez de tener un P80 aquí en el primer hidrociclón de 200 micrones, tendríamos un P80 de 500 o 400 micrones. Tendríamos una segunda clasificación para separar los finos, partículas menores a 150 micrones, y los gruesos se flotarían en la celda hidroflot. Y el relave de esta celda sería el relave final. ¿Cómo se vería en un proyecto? Esto es data real de un proyecto Greenfield en el sur de Perú. Supongamos un proyecto de 70.000 toneladas con una ley muy baja de 0.25% de cobre. El diseño convencional sería así. Un diseño con flotación de partículas gruesas sería algo así, con esta etapa de flotación de partículas gruesas. Y lo que quiero llamar la atención es que en vez de moler a 200 micrones, moleríamos a 400 o 500 micrones. Y en vez de que nuestra planta de flotación convencional procese 70.000 toneladas, procesaríamos 31.000 toneladas. Y en vez de tener una ley de 0.25 en flotación convencional, podríamos subirla hasta 0.5%. La otra posible aplicación es para flotar relaves, que tal vez para las operaciones que están andando sea la más rápida y la de menor riesgo posible. Entonces, en esta aplicación, en vez de que nuestro relave final vaya directamente al espesador o vaya a la relavera, haríamos un procesamiento adicional. Este procesamiento consistiría en hacer una clasificación, esa clasificación separar las partículas finas, esas partículas finas seguirían su proceso normal de sedimentación, etc., y con los gruesos haríamos una etapa de flotación adicional en la celda hydroflot. Esta data también es data real de una planta concentradora de gran minería en el sur del Perú. Tomamos sus relaves, cuya ley del relave Raffer, relave final, era 0.10% de cobre. Entonces, esta planta, su relave, el tonelaje en el relave es 88.000 toneladas por día. Entonces, tomamos una muestra, hicimos una clasificación con malla 150 micrones. Las partículas menores a 150 micrones siguen su transcurso como relave final, y las partículas mayores a 150 micrones, que la llamamos la fracción gruesa, son la fracción de interés. Si pueden notar, esa simple clasificación ya en la fracción gruesa nos hace subir la ley de 0.10 a 0.16, y la masa en la fracción gruesa es el 24% de la masa total del relave. Sin embargo, este 24% de masa contiene el 37% de todo el cobre que se está perdiendo en el relave de esta planta. Con esta muestra hicimos la flotación convencional, la flotación de partículas gruesas, y en la flotación de partículas gruesas pudimos recuperar el 33% de todo el cobre que se estaba perdiendo o que se está perdiendo en esta concentradora, y tener una ley de 0.53, que es una ley semejante o inclusive un poco mejor a la ley de cabeza que procesa esta concentradora. En resumen, después de hacer la flotación de partículas gruesas y obtener esta recuperación adicional,
nuestro relave final ya no sería 0.10, sino sería 0.07%. ¿Y esto qué significaría para la planta? Tener recuperaciones globales adicionales de 3 a 5 puntos porcentuales y, si hablamos en beneficio económico, una venta adicional de $30 millones por año. Entonces, con esta compañía estamos discutiendo las siguientes etapas, que va a ser un pilotaje, y como les digo, esperamos en un futuro cercano, 2 años, tener la primera aplicación aquí en Perú de este tipo de tecnología. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, José.